Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En cada pasaje del Evangelio se pueden contemplar las diversas características de Dios, ya que por Jesucristo se nos revela el Padre. Y de entre las diversas cosas que podemos destacar en los pocos versículos que nos proponen la liturgia de hoy, quisiera destacar la libertad de Dios. Desde 2 puntos de vista se ve esta absoluta trascendencia de Dios y de Cristo, y ligado a eso no solo su omnipotencia, sino también su libertad. De esta contemplación de la libertad de Dios podemos sacar para nosotros una enseñanza y preguntarnos cómo debo usar yo mi libertad siguiendo el ejemplo de Dios. Yendo al Evangelio de hoy, vemos que Cristo les recuerda a los judíos en la sinagoga de Nazaret 2 historias del Antiguo Testamento que ellos también conocían evidentemente muy bien. Dios eligió un pueblo, Israel, y lo que estaban escuchando en esa sinagoga, Cristo, eran de ese pueblo elegido, pero Cristo evidencia que Dios es libre para obrar incluso al margen de ese designio suyo de prepararse un pueblo propio. Por ejemplo, a través de Elías bendijo a una mujer de Sidón y a través de Eliseo bendijo a un sirio, es decir, ninguno de estos 2 personajes eran israelitas. Cristo evidencia así la libertad de Dios, que si ve que sus profetas no son bien recibidos en su tierra, los envía a otros pueblos. Esto irrita enormemente a los judíos que entienden claramente la acusación de Cristo y quieren desahogar su enojo matándolo, despeñándolo. En ese momento Cristo realiza uno de los así llamados milagros de majestad. Cristo debe enfrentarse solo con una multitud que lo quiere matar y no le hace falta a Cristo recurrir a ningún ejército u otro tipo de ayuda humana. Él tendría una legión de ángeles a disposición que lo podrían defender si hiciera falta, como Cristo le recuerda a Pedro en el Getsemaní. Pero Cristo tiene mucho más que legiones de ángeles a su disposición. Recurriendo a su divinidad omnipotente y majestuosa, libre, Cristo podría aniquilar con un soplido de su boca a todos sus enemigos, y en el relato de Lucas se deja entender la intención clara y apasionada de los judíos en contra de Jesús, y se cuenta también con mucha sencillez que Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Esto muestra a Cristo su propia majestad, da una muestra de su poder, atraviesa en medio de un gentío enfurecido y nadie se atreve a hacerle nada, nadie puede hacerle nada. Este milagro de Cristo hay que entenderlo bien. Cristo no escapa del gentío por miedo a la muerte. A Cristo no le importa su propia vida, a Cristo solo le interesa cumplir la voluntad de su Padre. Y esta es la enseñanza, este es el mensaje más fuerte. Su libertad va a estar siempre sometida a la voluntad del Padre. Y solo porque no ha llegado su hora, solo por eso, se libera de la turba y sigue su camino. Cuando llegue su hora va a decir al Padre:
no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Cristo se somete libremente a la pasión redentora. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Nosotros debemos también imitar a Dios en el uso de su libertad. Primera lección: cuando uno no es bien recibido como cristiano o como misionero a causa de la dureza del corazón de las personas, no hay que desanimarse, sino que hay que hacer todo lo que uno puede hacer, pero también entender que hay cosas que nosotros no podemos cambiar y que hasta Dios mismo prefiere respetar las libertades y seguir su camino hacia otras almas que están mejor dispuestas para recibir la gracia de Dios. El momento de dar este paso siempre es difícil de discernir, pero hay que entender que se puede hacer mucho bien y que hay muchas personas a las que podemos hacer bien, y si en los propios círculos, en la propia familia, en la propia patria incluso, no es bien recibida nuestra predicación, quizás hay que tomar esa decisión de dirigirse a las personas bien dispuestas que también tienen enorme necesidad de Dios. La segunda lección que nos da Cristo en el uso de la libertad es más profunda y podemos decir más personal. Nuestra libertad propia es más limitada que la de Cristo. Nosotros no podríamos, por ejemplo, como Cristo podría si quisiera, aniquilar a los enemigos, quitar todos los obstáculos, cambiar situaciones a través de milagros. Pero hay cosas que sí podríamos hacer, por ejemplo, defendernos, atacar, evitar problemas, evitar cruces, contradicciones. Podríamos mover todo, incluso convencer personas, incluso grupos de personas para que se haga lo que nosotros queremos. Y en muchas ocasiones experimentamos la fuerza de nuestra libertad, el gran potencial que tenemos en nuestras manos, lo cual se puede usar bien o mal. Y justamente eso es lo que hay que aprender. Hay que someter la propia libertad, la propia fuerza de decisión que tenemos, a la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo mismo. En este sentido podemos decir que el uso de la propia libertad alcanza su perfección cuando estoy dispuesto a no usar esa fuerza de mi libertad para defenderme, para convencer, para obrar, etc., sino solo en cuanto que me ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Cuando la libertad se usa de modo desordenado, por ejemplo, para alcanzar cosas que me exigen mis pasiones, mis vicios, mi orgullo, mi vanidad, desde ese momento la libertad se vuelve esclava, o, dicho de otro modo, el mal uso de la libertad me transforma a mí en un esclavo de mí mismo y, en definitiva, en un infeliz digno de compasión. Pidamos entonces la gracia de usar nuestra libertad según el ejemplo de Cristo, considerando que no siempre podemos ser profetas en nuestra propia tierra y sobre todo sometiendo nuestra limitada pero real capacidad de querer y decidir a la divina voluntad, que siempre quiere lo mejor para nosotros y lo mejor en el más absoluto y definitivo de los sentidos.